técnicos, educadores sociales. Yo me voy a enfocar específicamente en el trabajo en maestros de infancia que de 0 a 5 años, y a partir de ahora voy a usar la sigla NMI. Ahora te lo dejo. Como introducción, el trabajo habla acerca de los aportes de terapia ocupacional en primera infancia. Elegí específicamente primera infancia porque considero que es la primera etapa en que los niños tienen contacto con el sistema educativo, con referentes. Es el primer momento donde se puede percibir si hay una inclusión, si no, donde empiezan a verse también temas de discapacidad, que los maestros tienen que abordarlo, muchas veces no tienen las herramientas. Por eso elegí primera infancia. Y en primera infancia, la currícula, específicamente en la formación. Me interesó bastante el tema de cómo están formados los docentes para abordar estos temas de discapacidad e inclusión en las aulas. También este trabajo aporta a una línea de investigación que ya estoy generando hace unos años en terapia ocupacional, que es el de TO y educación. Y hay algunos trabajos ya hechos. Y como experiencia personal, bueno, estoy casada con un profesor hace 10 años y ahora también de primaria, entonces he visto este tema de la discapacidad bastante, como es difícil a veces en el aula saber qué hacer, cómo abordar, desde qué punto verlo. Y bueno, y con 2 niños en educación inicial, conociendo a maestras también que trataban de hacer todo lo posible para incluir, y muchas veces con pocas herramientas o no sabiendo qué hacer, me interesó por eso el trabajo abordado en este. Objetivos general es sintetizar los aportes de la TO para la inclusión educativa de niños y niñas con discapacidad en el marco de la formación de NTI, y hay 3 objetivos específicos. Primero, analizar mismo la formación de NTI, cuáles son los intereses de los docentes, las brechas formativas en los planes curriculares de la carrera. En el segundo objetivo es integrar toda la bibliografía que podemos encontrar sobre educación en Uruguay, en América Latina y Caribe. Y como último, juntando toda la información recabada, diseñar un curso para estudiantes de MPI sobre inclusión educativa de niños con discapacidad desde la perspectiva de terapia ocupacional. Que voy a decir que es terapia ocupacional. Sí, pues sí. La metodología fue en 3 pasos. La primera etapa fue esta búsqueda, la revisión y análisis de fuentes documentales de la formación de MPI, todo páginas oficiales de ANEC, de la Dirección General de SEL Primaria, del INEC, extensos a docentes sobre esta temática, páginas oficiales de los institutos de formación docente, el Instituto Normal de Montevideo, y todo eso se concentra en el capítulo número 1. El 2, la segunda etapa, es una búsqueda y revisión bibliográfica de TO, Educación y Capacidad en América Latina y Caribe, 2. Y el 3 es como, bueno, relevando toda la información obtenida, armé el incluso, para que diseñamos incluso. Me enfoco un poco en el 2 de la metodología. Se hizo una búsqueda en la biblioteca de la Facultad de Medicina con las palabras claves: terapia ocupacional, educación, capacidad, inclusión, primera infancia. Me encontraron 6 trabajos, 3 artículos, una tesis de grado y 2 de maestría, y no las consideré para el trabajo porque no unían las temáticas, o sea, estaban todas por separado, no había una relación entre ellas, así que no las consideré. Luego busqué en un académico de terapia ocupacional y educación, y me salieron 12 artículos de la comunidad de práctica de terapia ocupacional en educación, que es la TOE, que se publican en los cuadernos brasileños de terapia ocupacional, y eso sí los utilicé todos. Y luego una búsqueda manual de trabajos finales de grado de la licenciatura. Había 2 trabajos finales de grados relacionados con terapia ocupacional y educación, y eso lo usé. Bueno, acá puse fotos que me parece a mí también que hablan mucho acerca de lo que yo siento de
lo que es terapia ocupacional y qué puede aportar a nuestra infancia. Y bueno, le pedí a una maestra y a una alumna de primera infancia, y representa un poco el capítulo 1 para mí, que es cómo a veces las maestras sienten esa barrera, poder incluir a otros, porque no tienen las herramientas muchas veces, y a veces intentan y es difícil, ¿no? Pues me gustó porque ilustra eso. A pesar de que no se habla tanto de inclusión y discapacidad, en la formación del FPI hay normativas internacionales y normativas nacionales que hablan de la importancia de la formación docente en discapacidad e inclusión. Incluso dicen que hay que agregarlo en los temarios universitarios estos temas. Tenemos normativas como la Declaración de Salamanca, la 3, la Convención del Director de Educación por Discapacidad, la 4, la Ley General de Educación, que está en el artículo 12, y la Ley de Protección Integral de las Personas con Discapacidad en el artículo 40. Entonces, busqué el plan, los diferentes planes que había en MPI. El primer plan fue en el año 92, y ahí existía un seminario que se llamaba Problemas del Aprendizaje, era obligatorio y tenía 30 horas. Después se sacó en el plan 2017 había esta materia, tercer año, que se llamaba Diversidad en el Desarrollo y el Aprendizaje, y además podían hacer optativas, que se presentaban en los IFD de diferentes temáticas, y ellos estudiaban a hacer algunos. Hay un antecedente en el estudio de Pando, hicieron una optativa llamada Discapacidad y Educación Inclusiva, una propuesta de los derechos de las personas, que fue como el único antecedente que encontré sobre esta. Y ahora tienen el plan nuevo, el plan 2023, que bueno, no encontré materias nacionales relacionadas con. Este es el plan nuevo. Ahora las optativas son fijas, son solo estos temas, no pueden elegir como optativas de otros temas. Estas son las otras trayectorias formativas, digamos, que tienen durante los 4 años de la carrera, que tampoco tienen nada sobre discapacidad. Esto lo saqué de los censos. El último censo de los maestros docentes en general fue en el 2018, y se les preguntó a los docentes qué tema para ellos es muy importante tener en la formación. Como ven acá, 78,9% enseñanza a estudiantes con discapacidad. Y después, qué temas han recibido mucha formación en su carrera, y bueno, enseñanza a estudiantes con discapacidad, un 6,6% considera que ha recibido algún tipo de formación en discapacidad. Este es el último ATD de asambleas técnicos docentes, donde los docentes lideran sobre diferentes temas, luego lo plantean a general. El último ATD, uno de los temas a tratar fue la inclusión educativa, y ellos pusieron esta resolución que dice: en vista de la importancia que el tema está tomando, solicitar la inclusión dentro de la oferta de unidades curriculares optativas del actual plan de estudio, seminarios de sexualidad, derechos humanos, aprendizaje inclusivo. Y otra cosa que dijeron también que es importante es formar adecuadamente, formación adecuada en relación a inclusión en las aulas brindadas por la administración pública, tanto a nivel de educación permanente o como formando parte de la malla curricular. Entonces vemos que hay un deseo y hay un interés docente por formarse en esta temática. Y me interesó bastante esto, ¿no? Que se agregue la malla curricular. Más allá de que en formación permanente puedo averiguar que existen cursos, seminarios, no todos lo toman. Alrededor del 67% de los docentes no hacen formación permanente. Entonces es difícil que realmente todos los docentes sepan cómo abordar esta temática. El segundo capítulo es, es más de terapia ocupacional, capacidad de educación, y esta foto me gustó como abrir las puertas a un nuevo paradigma, ¿no? Una nueva forma de ver la discapacidad en la escuela. Y en esto se trata de 3 temas. Primero, la terapia ocupacional hacia una educación inclusiva, sobre todo abordando el tema de lo social de la discapacidad.
los aportes de la terapia ocupacional que actualmente hay en América Latina y el Caribe trabajando en la educación, y los aportes que está haciendo la TO. Bueno, eh, acá quise poner dos conceptos que para mí son importantes durante el trabajo, es cómo vemos la discapacidad, cuál es el concepto que tenemos, y también la educación inclusiva. Y desde las prácticas de TO, este concepto ha migrado mucho, ha pasado por muchos procesos, desde un proceso médico, de verlo como, bueno, el niño tiene un déficit, hay que ver la patología que tiene y qué podemos hacer abordando al niño, hasta pasar a una tradición más social, que son prácticas, la discapacidad, ¿no? Prácticas centradas en las personas, sus potencialidades y limitaciones en la trama de las relaciones con otros. Ya no es solo el niño y hay que abordar al niño, sino ver su entorno, qué está pasando, qué cosas se pueden cambiar, qué no. A su vez, el modelo social, que es un paradigma que cambió totalmente el concepto de la discapacidad, en sus inicios fue hecho por personas con discapacidad que querían abogar por sus derechos. Habla acerca de de discapacidad diciendo que son factores sociales que restringen o impiden a las personas con diversidad funcional vivir una vida en sociedad. Entonces, esto nos cambia un poco la mirada, y muchas veces en la escuela seguimos como miradas anteriores. De la discapacidad la vemos en el niño y en el déficit, en el diagnóstico. Y la terapia ocupacional, así como este modelo de social de discapacidad, nos hace ver que es una construcción social, es algo que hay barreras en el entorno, hay barreras actitudinales, barreras arquitectónicas, sociales, que impiden que ese niño pueda participar, ejercer sus derechos de ir a la escuela. Entonces, en cuanto a la discusión, bueno, la terapia ocupacional trabaja desde buscando la participación plena de los niños y con el modelo lo mismo, buscar ver las capacidades, no tanto las discapacidades de los niños. Y por tanto creo que es algo que la terapia ocupacional puede aportar a la formación docente, es mostrar este modelo social y cambiar el concepto que tienen de la discapacidad. De ver al niño de esa forma, sino verlo dentro de su entorno y todo lo que eso conlleva también en la participación en la escuela. En Uruguay, esto es lo que el TEOA está haciendo actualmente. Está en escuelas especiales el día de hoy. Tenemos dos trabajos hechos por estudiantes de la carrera, o ya por más estudiantes. Y acá dice, bueno, el TEOA actualmente trabaja como referente educativo y también en equipos técnicos. Como referente interviene intervenciones individuales, grupales, educación, mensajes para la familia. En los equipos técnicos capacita, orienta, asesora a docentes, apoya a las familias, intercambio con técnicos, adaptaciones en el aula. Y aquí fue una experiencia que tuvieron estas compañeras que trabajaron en una escuela especial y hicieron eso, ¿no? Dar talleres a las maestras y ayudas prácticas también para la autonomía de la vida diaria. Esto es en América Latina y el Caribe, si están los países. El color verde son los países que tienen terapeutas ocupacionales en la escuela, la común. El Uruguay todavía no. Y el rojo es asesorar a docentes. Uruguay lo hace en escuelas especiales, pero los otros países del verde, como Argentina y Chile, ya hacen asesoría a docentes también en la escuela común. Y me gustó esta cita que dice: Salazar enfatiza la necesidad urgente de ampliar las oportunidades de acción de los CEO, fortalecer sus roles en todos los sucesos de aprendizaje y actividades relacionadas con la Me gusta porque el TEO puede influir mucho desde la mirada que tenemos del niño y su entorno en esto, ¿no? Que es una ocupación, una de las principales ocupaciones del niño chiquito, sobre todo ahora en primera infancia. Y el último capítulo es el curso, base a todos los datos obtenidos de los censos y la formación, de lo que hablamos antes, el diseño de un curso que tiene algo más, bueno, se llamaría Estrategias de Terapia Ocupacional para la Educación Inclusiva en Primera Infancia, destinado a maestros de primera infancia.
Esto es algo que se puede cambiar y bailar. Hicimos así como modelo, 7 clases de 2 horas, 2 horas de estudio sincrónico y bueno, y un trabajo final después. Serían 7 clases con diferentes objetivos cada clase, al principio como algo más teórico, hablar sobre el modelo social, hablar de la importancia de las normativas que respaldan a los niños y sus derechos para participar de la escuela común. Y estos otros, que los voy a detallar más ahora, pero estos últimos serían como un caso y que lo puedan analizar y una evaluación. Pero el enfoque principal para TO es de la clase 2 y 3, serían fortalezas, hablar de las fortalezas de la diversidad, identificar y potenciar las capacidades del niño y no tanto hablar del déficit. El cambiar esa mirada. Hablar también de las actividades de la vida diaria, que es autonomía, que es independencia, que es interdependencia, que no siempre que tiene que hacer todo solo. Tipo de discapacidad desde una perspectiva de derecho, no desde una perspectiva de ver lo que falta. Y identificar y superar las barreras sociales, arquitectónicas, institucionales en el entorno. Y acá ve al niño ¿no? Desde el modelo de ocupación humana, en su entorno social, el entorno ocupacional y el entorno físico. Analizar estos 3 entornos que rodean al niño todo el tiempo. El entorno social, bueno, ver su familia, sus profesionales que trabajan con el niño, cómo la maestra puede interactuar, porque muchas veces no saben, que pueden solicitar hablar con técnicos, solicitar formación. En el entorno ocupacional, analizar las actividades, desglosar las actividades, identificar los obstáculos en el desempeño, adaptar actividades, el DUA, que es el diseño universal para el aprendizaje, el principio de organización, el entorno físico, bueno, adaptaciones de material didáctico, adaptar el aula, uso de herramientas, materiales accesibles, histogramas, hasta cualquier programa que se pueda usar. Hasta la conclusión que me gustó esta imagen porque es la maestra también, ¿no? Esa sonrisa con el niño y que trata siempre de que logre lo que quiere, ¿no? Que el niño pueda desarrollar el máximo potencial, todas sus capacidades, sus destrezas y conociendo varias maestras, sé que es importante para ellas esto, porque es difícil a veces cuando no se sabe que ella hay discapacidad y genera muchas veces ese miedo o esa falta de, de herramientas que muchas veces no les hacen parte, ¿no? Hablamos de inclusión, pero las maestras muchas veces no se sienten parte de ese tema. Como conclusión, en muchos países de Latinoamérica tener normativas ha posibilitado que el TO entre en escuelas comunes, entonces me parece que en Uruguay sería importante ampliar la intervención de terapeutas en el ámbito de las escuelas comunes y en otras áreas del sistema educativo, y para eso sería importante también normativas que empezar a cambiar. Y también en los institutos de formación docente. Docentes y estudiantes de las carreras de maestros manifiestan un claro interés en formarse para la inclusión de niños sin discapacidad. La propuesta de curso es un poco una síntesis de todo, ¿no? De la bibliografía, la opinión de estudiantes, la opinión de maestros y las discusiones propuestas en relación a los aportes de PRO para la inclusión educativa. Y también al final unos lineamientos a futuro, que sería, bueno, fortalecer políticas públicas que reconozcan a la terapia ocupacional como un actor clave en el sistema educativo, implementación de un curso de formación en inclusión educativa en la carrera de MPI, TO. En este sentido, se hace necesario fortalecer las articulaciones interinstitucionales que faciliten la incorporación de TO en los institutos de formación docente. Y luego, que también sería para TO, incorporar el plan de estudios, al plan de estudios de la carrera, una formación específica en la educación que no la tenemos actualmente. Gracias. Bueno, no, muchas gracias, espero que hayan disfrutado tanto como yo. Le vamos a dar ahora paso a que las profesoras puedan hacer sus devoluciones, sus comentarios y sus preguntas. Y después recuerden que después de las profesoras viene el público, así que pueden hacer sus preguntas también.
No sé si Ligia quiere empezar por allá o si la otra quiere empezar. Dale, Ligi. Dale, Ligi, nomás. Bueno, Flor, felicitaciones, felicitaciones al equipo de tutora y bueno, y ahora ya licenciada en terapia ocupacional. Para mí, la verdad que fue un honor leer este trabajo. La lectura fue muy, muy grata. La hice totalmente de forma continua, o sea que no me distraje en ningún momento y eso me parece fantástico para un trabajo tan, tan interesante y con tanta información de una realidad, ¿no? De la actualidad. Eh, Concuerdo en que los lineamientos a futuro están muy bien planteados, incluso los objetivos y el contenido para el curso de formación están acordes a la actualidad y sobre todo a las exigencias para poder obtener una inclusión certera. Así que felicitaciones y bienvenida a esta nueva etapa, Flor. Gracias, Ligia. Ah, no tenía ninguna pregunta, Ligia. No, no, la sugerencia que había hecho ya vi los cambios, así que no me quedan dudas. Buenísimo. Llevamos paso a Tabata, entonces. Flor, felicitaciones. ¿Cómo que la- Ay, no, perdón. Felicitaciones. La verdad que pareció, o sea, comparto mucho las palabras de Lidia, un trabajo organizado, bien estructurado. Se notó también que hubo un trabajo en equipo con la estructura que te pudieron ahí ayudar y apoyar en la organización de los capítulos. Tiene un orden, ¿no? Que tiene sentido, ¿no? Que va hacia un camino a la construcción del curso. Eh, y toda la parte teórica da base para la práctica. Y nada, me parece como que re interesante la continuidad de los trabajos del área que van surgiendo, ¿no? Que también fue un poco de comentario que yo te mandé, porque nada, o sea, es muy pertinente el tema para la actualidad de la terapia profesional en Uruguay en ese momento, ¿no? O sea, en ese sentido de que sí sabemos que muchas trabajamos o vamos a trabajar con niñas y niñas en situación de discapacidad, a veces en contextos de clínica, en donde sí tenemos que buscar la vuelta para poder dialogar con otros actores y para poder garantizar que sí tengan acceso a las instituciones educativas, ¿no? Que tener claro que eso es un rol de la terapia ocupacional también es súper importante. Nada, yo creo que como que ese área hay que seguir fortaleciéndolo, que ustedes sigan también en ese sentido, ¿no? De poder como ir profundizando más, buscando más. También esa otra cuestión que vos pones que me parece que es muy importante, que tiene que ver con el conocimiento de la TO y de crear políticas para que se reconozca este rol, ¿no? Son cosas que para nosotros son importantísimas y que tenemos que pensar como colectividad, cómo seguir profundizando. Así que nada, muchas gracias. De verdad, felicitaciones. Bienvenida. Bueno, ahora pregunto yo. ¿Tenés alguna pregunta? No. Bueno, lo que dice que fue un momento muy emocionante. Para mí fue un placer acompañarte y me dio mucha emoción en el momento que me contactaste para ver si te podíamos acompañar en este proceso. Eh, Nada, fue como recordar dándole clase a Flor en el 2018, creo que era Alpargata, y que haya llegado a esta etapa realmente me hiciera mucho y fue realmente un orgullo poder acompañarte. Creo que hiciste algo que es muy valioso, que es identificar un problema real, eso, pertinente, como adecuado, pero no te quedaste solo. O sea, fuiste a buscar datos y bibliografía que respaldara esa necesidad que vos veías en la charla con docentes. Bueno, a ver qué información hay sobre esto y realmente que hayas encontrado eso, que la discapacidad es el tema que más les interesa, pero es en el que reciben menos formación. Creo que encontraste ahí como un nicho importante eh,
le dedicaste mucho a la rigurosidad de buscar bibliografía, nos reunimos con el comité de ética para ver si podíamos hacer una investigación, era un poco que excedía los límites de un trabajo final de grado, pero creo que realmente te comprometiste desde un lugar que fue eh, valioso y creo que el aporte y la calidad del trabajo lo muestra. Eh, Eso, en un momento tenía 35 páginas de dónde se podía insertar, cursos, o sea, como que fue realmente identificar el problema, hacer un análisis riguroso y luego sintetizarlo en un curso. Yo tengo una pregunta que es muy concreta, pero pensando en tu trayectoria estudiantil, que también eso como que fuiste a acompañar y compartir con varias generaciones, fuiste como viendo distintos momentos. ¿Qué fue lo que aprendiste durante este trabajo que tal vez siendo estudiante te hubiese gustado aprender antes y que tal vez en esto de decir como, bueno, que la TEO y la educación estén incluidas en el plan de estudios de TEO? ¿Qué fue lo específico que aprendiste durante la realización de tu trabajo que dijiste, "Wow, ojalá esto estuviera en los contenidos que damos en las clases"? Sí, creo que a veces en los contenidos de clase eran como muy concretos en ciertos temas específicos, por ejemplo, bueno, el tema hace esto, y muchas veces ahora al hacer este trabajo pude ver que uno puede tener el teórico, pero está bueno también poder ver, bueno, ¿dónde puedo aplicar este teórico? ¿Cuántas áreas hay? Porque uno sale a veces y es como, y ahora que no sé nada, ¿no? No sé cómo hacer todo esto maravilloso que aprendimos por años, cómo aplicarlo muchas veces. Porque es tan amplio la terapia ocupacional, es enorme, puede trabajar en muchos aspectos, y el poder bajarlo a tierra capaz un poco más durante la carrera, el poder ver millones de otras oportunidades, bueno, esto teórico que he aprendido, todas las opciones que tengo, y tal vez hacer trabajos en una opción que me gustara y desarrollarlo, tal vez podría haber sido en un interés, un lugar, seguramente se puede aplicar, en algo que me hubiera gustado en ese momento, y bueno, desarrollarlo por ahí. ¿Tiene alguna palabra? Yo voy a añadir. Perdón. Nada, añado a todo lo que comparte Juli, pero bueno, un poco más cercana al contexto familiar. Nada, destaco todo tu compromiso, el laburo que metiste, los tiempos que tenías, bueno, todo lo que has hecho y el trayecto bueno, el laburo que tiraste, es excelente. Y bueno, me encanta la visión, lo visionaria que fuiste. Yo creo que esto también va a aportar a la educación y va a unir cuartos también, y ojalá bueno, esto se concrete y realmente pueda ser un curso bueno, que valide un montón a la educación inclusiva y bueno, los aportes de la terapia ocupacional también. Así que nada, felicitaciones. Nada, yo ¿Algún comentario más? Palabras de aliento, preguntas. Aline. No. Tenemos que buscar alguna forma de que esto se explique. Porque con el trabajo que hizo, la energía que puso, los datos, que no queden en esto, porque tiene unos datos valiosísimos. Y con esos datos valiosísimos, de alguna manera, tenemos que lograr, no sé, tienen que buscar alguna forma, pensar cómo podemos hacer para que se publique, ¿no? Porque esos datos que sacaron entre la encuesta de lo que reciben y la encuesta de lo que necesitan es de un valor maravilloso. Entonces, ya que el trabajo está hecho, que de alguna forma buscarle los caminos para la publicación. No tiene que ser una gran publicación, sino muy concreta. Con el aporte de la terapia ocupacional y la parte de la educativa, Pau, de repente tú en ese sentido puedes darnos unas ideas o le puedes dar ideas, pero que no quede acá la cosa, ¿no? O sea, sé que no va a quedar, pero que realmente sea un empujón para que se publique. Y solo una cosa más, destacar la capacidad de versatilidad de Flo, que ha estado en todos los ambientes y en todos los ambientes ha sido
magnífica su performance, ¿tá? Que eso no todo el mundo lo tiene, ¿tá? Su madurez humana e intelectual, que eso... Bueno, ahora lo puedo decir, yo ya estoy fuera de la cátedra, yo ya no soy directora, ¿tá? O sea, está, ahora bancátelo, ¿tá? En todos los lugares donde estuvo, todos los lugares fue excelente, ¿tá? Y Carla es testigo de eso como buena ex compañera de eso. Y eso es destacable y ojalá que ella se lo pueda transmitir a las nuevas generaciones, ¿tá? La gente sale adelante trabajando y estudiando y ella fue lo que hizo. Con todas las dificultades de tiempo que tuvo, criando dos pequeños, con todas las dificultades viviendo lejos, nada la detuvo, lo hizo más lento, pero nada la detuvo. Y la otra cosa también, agradecer a muchos docentes que fueron versátiles en los horarios para ajustar a sus posibilidades. ¿Tá? Que si bien las cosas son estrictas y hay que seguirlas, a veces hay que tener un poquito de cintura para ayudar a los que tienen la capacidad de ponerse las cosas al hombro a terminar aquí. ¿Algún comentario más? Pueden hablar, o sea, lo que sí, pero... O sea, que no se note. Y los niños no tienen nada que decir, no. Está más o menos eso de que... Bueno, yo puedo decir que me siento muy honrada de estar acá, lado. Tenemos un vínculo, ella es mamá de un exalumno mío, de Samuel, y realmente estoy como en el medio de lo que es esta tesis por esta presentación de este trabajo, porque bueno, soy maestra y estudio terapia ocupacional, entonces me parece brillante esto. Concuerdo que no tiene que quedar acá, sino que tenemos que ir por más para garantizar realmente los derechos. Y también lo que quiero destacar de este trabajo tuyo, que me gustó que lo recibí recién, es eso que como que no queda en la docencia, la maestra, ¿no? Que capaz que muchas veces se nos juzga o se nos dice, porque dicen que no tienen formación o que ellas no estudiaron para esto, y vos pudiste dar una visión más estructural del tema, que no queda en la capacidad o en la voluntad de las docentes, sino que esto es algo que hay que abarcar mucho más allá de eso. Entonces, bueno, el respeto que tuviste con nuestro colectivo, digamos, es admirable. Y también como persona, como dijo ella, porque siendo maestra con niños en situación de discapacidad, tu presencia en la práctica en mi clase funcionó y fue brillante. A mí como docente me cambió la mirada y lo puedo ver desde la práctica, porque fuiste a mi clase 2 veces y vos con esas 2 veces, con esas 2 herramientas que vos me hiciste, yo cambié mi propuesta de trabajo con Joaquín y con Mateo. Así que nada, esto es práctica, no solo es el resultado de tu estudio como terapeuta ocupacional, sino que lo viviste, lo haces, te comprometiste y en realidad lo hiciste porque querés, porque sos hermosa como persona y comprometida también con la educación. Así que bueno, muchas gracias. Mucha gente que te saluda también acá por el chat. Acá vas a tener que acercarte a ver. En el Zoom, ¿tiene alguna pregunta, comentario? Muchas gracias. Bueno, yo aprovecho a la distancia, recién hace un ratito, muy poquito que me pude conectar. La maestra de la... Ya me vieron la cara por ahí. Ay, me cortó. Canales que le ponen tanto cariño y tanta energía, nada, es realmente muy, muy especial y desde, primero, desde esta mirada profesional y ni que hablar el orgullo también como amiga y acompañar el proceso, estamos muy, muy, muy felices, así que gracias, Flor, por todos los lados y estamos muy orgullosos de vos. Y es re lindo escucharlo de esas personas también profesionales que lo están diciendo.
La verdad que es muy emocionante. Gracias, Ani. Si nadie más. Buenas. Patricia, Hola, Sí, sí. ¿te escucha? Sí. Bien. Bueno, quería aprovechar también la oportunidad para agradecer a Flor por haberme permitido participar en esta instancia tan emocionante. Comparto todo lo que dijeron todos. Ella es una excelente persona, es nuestra canal. Eh, sé todo lo que ha implicado este trabajo, el compromiso que ella le ha puesto. Y la verdad, no tenía mucha idea de la existencia del trabajo que hacen ustedes. Lo puedes saber a través de este trabajo de Flor. Y la verdad que felicitaciones, porque es una persona que así que felicitaciones, Flor, una genia. Gracias, Pato. Si nadie más tiene comentarios, igual no sé si alguien le quedó algo en el tintero, este es el momento de aprovechar. Ahora nos vamos a con el que lugar ahora también. Vamos a hacer un minuto de sala. Ya quedamos ya en la montaña. Sacamos fotos, Sacamos fotos, aplaudimos los huevos y Karina todavía no hace fotos de grupo y la parte importante. Alicia, me llamo por WhatsApp. ¿Está? ¿Sí, te escuchas? Sí, 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 escucho. ¿Eh? Sí, yo te veo. Sí. Bien que se callaron todos. Última clase, ¿viste?
¿Estás nerviosa, Flor? Bueno, voy a parar de ahí esto, saquen las cámaras. Tienen que no. Bueno, muchas gracias a todos quienes me acompañaron de forma virtual, de forma presencial. Muchas gracias a Flor por habernos regalado todo este trabajo dedicado, responsable, comprometido, también nos hemos emocionado mucho. Realmente fue un aporte muy, muy grande. Ahora tenés las devoluciones más para darte. Bueno, yo un poco lo dije ya, pero bueno, un montón de valor de la sistematización, el proceso investigativo que existe, o sea, eso está zarpado, porque en la carrera capaz que no lo veo mucho, existe cabeza de investigadora, una recopilación preciosa, y bien fundamentada. Nada, un poco hablábamos afuera, viajo todo el tiempo dando procesos de educación inclusiva del mundo docente, entonces la necesidad de los docentes, en esto que traía la necesidad de los docentes de poder tener herramientas en el aula para poder a la hora de discutir, como dice, con en situación de discapacidad, cada vez se están llegando más a primaria, a media, y yo creo que este curso es muy visionario, es muy necesario porque estamos en un momento donde realmente los docentes necesitan de hacerse cada vez más herramientas. Yo creo que en esto de que fuiste muy visionaria vas a tener un éxito tremendo. Así que nada, felicitaciones de nuevo, Flor, por todo el proceso y por toda la energía que... Ligia también tenía. Bueno, no, bueno, felicitaciones otra vez. Apoyo lo que menciona Paola y lo que seguramente Julio, Tabata van a aportar a continuación, pero quería decirte que me encantó que pudieras explicar en esta presentación eh, la elección de las fotografías y el vínculo que estableciste con la temática bueno, que investigaste y realizaste tu trabajo final de grado, y que esta pequeña defensa o esta presentación de trabajo final de grado me pasó diferente a otras que he presenciado, y es que realmente sentí que era para cerrar el trabajo final de grado y realmente pesó en importancia esta defensa, no en comparación con otras presencias que he hecho, como que era algo como que, bueno, había que cumplirlo y ya está. Creo que con esto refleja perfectamente el trabajo que hiciste y la verdad que me encantó. Felicitaciones nuevamente. Bueno, dicho todo esto, todos los buenos comentarios, todas las buenas devoluciones, las felicitaciones y bienvenida, licenciada en terapia ocupacional, con la nota de excelente. Colega. Muchas gracias por venir. ¿Y qué se le tira para saludar a los que no Tendríamos que haber aclarado que la unidad cambió la escala de notas, por eso el concepto excelente. Claro,
Metió algo la uno. Ya está. Ahora es otro mundo. Sí. Otro camino a recorrer ahora. Bueno, Decimos chao a esa gente de acá, chao. Si quieren abrir micrófono para saludar, es el momento. Flor, Chao. Sí.